En uso de la palabra, el diputado Fernando Carvajal. Muchas gracias, señor presidente. Ante la multiplicidad de temas que presenta esta ley y la brevedad de los tiempos, me voy a tener que limitar a tratar uno solo, pero que creo que es el punto central de esta ley y tiene que ver con las declaraciones de emergencia y su consecuencia necesaria, que son las delegaciones de facultades. Y la verdad es que quiero utilizar estos minutos para contestarle al diputado de La Libertad Avanza, que habló en representación del bloque, que formuló dos preguntas que, como voy a votar en contra de esta delegación de facultades y de estas emergencias, creo que se merecen que le dé una respuesta puntual. Las dos preguntas que formularon fue ¿por qué se le dieron estas facultades a otros presidentes y por qué no a Milei? Respecto a la primera parte de la pregunta, lo que tengo para decir, señor presidente, es que la Unión Cívica Radical puede decir orgullosamente que ha sido coherente en no darle y no votarle delegación de facultades a ninguno de los presidentes. Y el motivo por el cual no le vamos a dar facultades a Milei es el mismo motivo institucional por la cual no se lo dimos a Alberto Fernández y no se la dimos a Cristina Fernández. Porque nosotros creemos en el funcionamiento democrático institucional de este Congreso. Entonces, esa pregunta, ese reproche tácito, pueden hacérselo a los compañeros de Unión por la Patria, porque ellos sí votaron facultades. Seguramente porque le tenían confianza al compañero Alberto Fernández, que iba a ser fiel ejecutor de ese mandato. Pero a nosotros, a los radicales, no nos vengan a exigir eso, porque nosotros vamos a dar testimonio y vamos a ser fieles a ese mandato de proteger las facultades y las atribuciones de este Congreso, que tienen que ver con decidir todos y cada uno de los puntos. No delegamos facultades, nunca lo hicimos y no lo vamos a hacer. Y los que lo hagan tendrán que asumir ante el partido y ante su propia conciencia abandonar esta línea de coherencia que el radicalismo ha venido sosteniendo. Y a la segunda pregunta, ¿por qué no a Milei? Ahí tengo por lo menos 10 respuestas de por qué no estamos dispuestos a darle facultades a este presidente. Porque la delegación de facultades es finalmente un acto de confianza. Y por eso decía, seguramente el bloque hoy oposición, antes oficialista, tenía confianza en su presidente. Y por eso yo no cuestiono que los diputados de La Libertad Avanza quieran delegarle facultades a su presidente. Imagino que le tendrán confianza. Bien, yo no le tengo confianza y quiero decir por qué. En primer lugar, por su profunda inconsistencia ideológica, porque se dice anarcoindividualista y sacó un DNU abriendo los mercados de las prepagas, pero apenas la realidad se impuso, lo que hizo fue una brutal intervención en el mercado. Que yo, que creo en el Estado, no me preocupa mucho que intervengan en el mercado. Lo que me preocupa es que lo hacen con carácter selectivo, porque resulta que los laboratorios han aumentado sus precios, pero esto por alguna razón no es motivo de discusión. Entonces, cuando depende de la cara del mercado o de los empresarios, es que esto es lo peor del colectivismo que suelen denunciar. Y esa es la inconsistencia ideológica de este presidente, que hace pocos meses, sentado en este recinto, votó por la derogación de la ley de impuesto a las ganancias y ahora manda un proyecto firmado por él reincorporando el impuesto a la ganancia. Entonces, un presidente que puede hacer cualquier cosa y a mí no me genera confianza. Porque ha dicho que le importa un rábano de dónde vengan los dólares de los blanqueos. Y esto es extremadamente grave, ya lo hemos dicho, porque abre la puerta a que vengan capitales narcos. Y los capitales narcos no son solamente dólares que vienen. Atrás viene la violencia que contienen. Porque ha utilizado los DNU para aumentarle el sueldo a su jefe de propaganda. ¿Sí? Y siempre son los regímenes autoritarios los que tienen ministro de propaganda, porque se impone y es necesario construir un relato de convencimiento. Porque ha dicho que el que fuga es un héroe y el que fuga es un delincuente, y quienes encubren delincuentes son cómplices de la delincuencia. Porque ha atacado de manera sistemática a la prensa independiente,
A cualquier periodista que se anime a criticarlo, lo ataca, lo defenestra. Y esto ataca las bases del sistema democrático, porque ha atacado de manera sistemática y persistente la representatividad del sistema político y solo se reconoce para sí mismo esa representatividad. Y esto es un gesto profundamente autoritario, por lo cual no le tengo confianza para delegarle una cuota del poder que le corresponde a este Congreso, porque estoy absolutamente persuadido que va a abusar de ese poder si se lo concedemos. Y finalmente, y voy terminando, señor presidente, por las características personales que tiene el presidente. Hace pocos días, yo no voy a hablar de su vida personal, más allá que la vida personal de un presidente es siempre pública, porque finalmente vive en una casa que le pagamos entre todos. Pero voy a hablar de su desempeño como presidente y voy a hablar de su actuación pública y de utilizar su figura para defenestrar a los adversarios políticos, para utilizar una tribuna pública, como pasó el otro día en la Fundación, para hacer burlas, para ridiculizar a periodistas, para impedir que otros pensadores asistan. Ese tipo de actitudes es lo que me hace temer y me convence de que no debemos delegarle ningún tipo de facultades. Y con esto termino, señor presidente. Le pregunto a mis colegas, a mis correligionarios que están dispuestos a darle esta cuota de confianza, ¿por qué están copiando las malas prácticas del kirchnerismo? La delegación de facultades es una mala práctica. ¿En qué momento dejamos de ser críticos de esas malas prácticas y las convertimos en un motivo de emulación, que queremos hacer exactamente lo mismo que antes criticábamos? Por estas razones, en general, me voy a abstener y vamos a votar en contra de la delegación de facultades y la declaración de emergencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Carvajal.